Vamos a trabajar nuestro video número 52. Estamos con el tema del sector público, con el tema del Estado, y en el área específica de mostrar teorías que analizan el impacto de la actividad del Estado sobre el modelo de flujo circular, sobre el nivel de producción, nivel de ingreso de una economía. Vamos a trabajar en este video un abordaje similar al del multiplicador keynesiano, con más aditamentos de análisis. Es el trabajo que ha hecho el colega Fabián Amico con el aporte del gran teórico que fue Michel Kalecki. Entonces, le denominamos modelo de Kalecki y vamos a ir comentando. Por supuesto que tenemos la respectiva nota para subir a la PERCO, para que ustedes puedan complementar este video con la lectura y poder analizar y discutir esta cuestión. El papel del Estado, el papel de la política fiscal, el papel de la política pública en general se comprende a través de este trabajo bastante mejor. Es, como decíamos, similar al multiplicador keynesiano, pero permite extraer conclusiones adicionales. Recuerdan que Kalecki planteaba tres alternativas de política económica para terminar o abordar el problema del desempleo. Que el Estado se haga cargo del desempleo. Una sería subsidiando la actividad privada, hemos analizado algunos temas. La segunda vía es la redistribución del ingreso, es decir, mediante el ejercicio de la política fiscal, sobre todo tributaria, distribuir de los sectores de mayor capacidad de contribución a menor capacidad de contribución para estimular el consumo y así la actividad económica. Y por último, la intervención más directa por parte del Estado a través de un aumento del gasto público financiado mediante el déficit fiscal, que es, Kalecki termina planteando que es la solución más, con más elementos a favor. Entonces, hay un aporte que hace Kalecki para entender esta cuestión, que es muy importante. Kalecki divide, en el modelo de flujo circular, divide aquellos ingresos que reciben la familia como salario de aquellos ingresos que reciben la familia y son ganancias. Entonces, introduce de esta manera una primera aproximación a las clases sociales, no abordando tanto la cuestión de la propiedad, sino porque la realidad estructural de las diferencias estructurales entre estas dos clases sociales, asalariados, capitalistas, deben ser tenidas en cuenta para poder evaluar el impacto y la consecuencia de las políticas fiscales y de la intervención del Estado en la economía. Si se trata a todas las familias como iguales, tal cual el abordaje más convencional del modelo de flujo circular, hay consecuencias de la política fiscal que no aparecen tan claramente. Por supuesto que estamos trabajando en una economía cerrada y así como reconocíamos que desde su origen los ingresos pueden ser diferenciados en salarios y ganancias, desde la perspectiva de su utilización y su aplicación se pueden dividir en tres rubros, ya no en dos, consumo e inversión, sino en tres: consumo asalariado, consumo capitalista e inversión. Las diferentes formas de ingreso condicionan las diferentes formas de gasto.
El supuesto fundamental del abordaje de Kalecki, para poder extraer sus conclusiones, es que los asalariados gastan en bienes de consumo todo lo que perciben como salario. Muchos economistas han simplificado esta afirmación en la frase: los asalariados gastan lo que ganan. Los asalariados gastan lo que ganan. Ganan un salario para gastarlo en bienes de consumo, para consumir. De manera que no hay ahorro en esta versión. No existe la posibilidad, no sé, desde el vamos, a través de un supuesto, de que los trabajadores ahorren. La conclusión que se extrae es que, como consecuencia de esta formulación, las ganancias capitalistas podrán ser orientadas o al consumo de los propios capitalistas o a la inversión. Entonces, analicemos esto en más profundidad. El ingreso total percibido por todas las familias es igual a todos los salarios más todas las ganancias generadas durante un periodo. Ese total de salarios y ganancias tiene tres destinos posibles: consumo de los trabajadores, que es el total, el valor de los bienes de consumo que los trabajadores van y compran en el mercado de bienes y servicios; el consumo de los capitalistas, que es el valor total de la parte de ganancia capitalista que destinan los capitalistas a consumir; y la inversión, que es la compra o la decisión de comprar bienes de capital a partir de las ganancias percibidas. Supongamos en una primera instancia que todo el ingreso percibido, salarios más ganancias, se agota totalmente, o sea, se gasta totalmente en estos tres destinos: consumo asalariado, consumo capitalista e inversión. Si hacemos el procedimiento matemático, nos damos cuenta que tenemos dos variables idénticas. A partir de nuestro supuesto, consideramos igual la masa salarial que recibieron las familias de lo que se gastó en consumo. Entonces, este rubro aparece como ingreso que se gasta y se puede eliminar, con lo cual nos quedaría más simple la expresión de que las ganancias equivalen al consumo capitalista más la inversión. Ahora, esta es una identidad contable ex post. Esto puede ser analizado como una identidad contable ex post, o puede ser analizado en términos de considerar estas variables, la variable inversión y la variable del consumo capitalista, como variables ex ante, planificadas, y entonces poder investigar y preguntarnos qué sucede en el sistema económico a partir de la decisión de los capitalistas de invertir o no invertir parte de las ganancias. Y determinar o tratar de observar cómo se comporta la causalidad entre estas variables. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Las ganancias determinan lo que los capitalistas van a consumir y lo que los capitalistas van a invertir. La ganancia obtenida se destinaría siempre desde una perspectiva ex ante de planificación hacia al consumo capitalista y a la inversión. Recordemos y asociemos esta pregunta y nos vamos con lo que hemos visto del multiplicador, y nos vamos a dar cuenta que la pregunta se acerca a la misma pregunta keynesiana, es decir, ¿qué determina la inversión? Suponemos que todo
que los empresarios invierten todo lo que ahorraron en un periodo, o se transforma la inversión en una variable autónoma que debe ser analizada y explicada. Si la inversión se transforma en variable autónoma, entonces la inversión explica la ganancia. Eso es lo que plantea Kalecki. La causalidad se va a dar desde el gasto hacia el ingreso. En este caso, desde las ganancias hacia el ingreso. Porque los capitalistas tienen una ganancia que han conseguido y lo único que pueden, una vez en este periodo, lo único que pueden decidir es si se la consumen, en qué proporción la consumen y en qué proporción la invierten. Ahora, si nosotros nos permitimos pensar en utilizando una dimensión temporal de circuito, lo que podemos anticipar sí es que esta decisión de invertir o no invertir va a tener un impacto posterior de los capitalistas, de quienes han percibido ganancias, va a tener un impacto distinto, va a tener un impacto en el nivel de producción, de ocupación y de ingresos en el futuro. Ahí es donde aparece la similitud con el modelo del multiplicador. Si los empresarios deciden no consumir, por ejemplo, deciden no consumir y no invertir, y desvían la ganancia, por ejemplo, hacia distintas formas de atesoramiento, inversión en tierras no productivas, o la derivan al circuito financiero, es decir, transforman la ganancia en títulos, en bonos, en activos financieros, en dólares, en divisas, y no la reingresan al circuito productivo, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que la obtención de esa ganancia en un determinado periodo no va a tener ningún impacto positivo sobre el modelo de flujo circular en los periodos posteriores. Pero acá aparece el aporte interesante de Kalecki. Kalecki dice, bueno, pero hecha esa decisión, tomada esa decisión, los capitalistas están privándose a sí mismos de obtener ganancias en el futuro a partir de la producción. ¿Sí? Están optando por no obtener ganancias. Si guardan, por ejemplo, las ganancias en un colchón, abajo de un colchón, o recordé una serie de Netflix muy buena que se las recomiendo, se llama O Mecanismo, donde un gran empresario brasilero había construido una pared en su casa y tenía una fortuna escondida en billetes. Sacarla, eso sería la ganancia, sacarla del circuito. Acá la está sacando no solo del circuito productivo, del circuito económico. O de lo contrario, decir, bueno, el empresario decide, el perceptor de ganancias decide meterse en el circuito financiero, comprar bonos, comprar títulos. Está tomando la decisión de no jugarse a la obtención de ganancias productivas en el futuro. Por ende, si observamos el circuito productivo, la no inversión empresaria implica la decisión de no ganar en periodos futuros. Esto era similar a lo que decía Keynes: si no se invierte, no se produce; si no se produce, no hay consumo, no crece la economía. Lo que le está agregando Kalecki es el componente de clase. Está señalando claramente que quienes toman esta decisión de no invertir no solamente están ocasionando un impacto determinado en el modelo de flujo circular, detrayendo algo que se obtuvo, un ingreso que se generó, sino que además están impidiéndose a sí mismos conseguir
mayores ganancias productivas en el futuro. Eso Keynes lo expresaba con una frase medio para trabajar y para pensar, que era: los capitalistas ganan lo que gastan. Ganan lo que gastan, entendiendo gasto, inversión. Por eso la frase que se conoce habitualmente para Kalecki es: los trabajadores pueden gastar lo que ganan. Esa es la decisión que pueden tomar. Los empresarios pueden ganar si gastan. Esa sería la interpretación. La idea básica es que está detrás es, obviamente, una visión más integral y con una dinámica de tiempo más vinculada con la idea de circuito de flujo, y deja en claro este análisis, esta afirmación de Kalecki, deja en claro algo que no aparecía tan claramente en el multiplicador keynesiano, aparece con menos claridad, pero sí comparte Kalecki con el análisis de la teoría económica marxista, que es, y esto es esta es la clave y lo más importante, de manera que estaría bueno que lo registren, lo anoten y lo analicen. En una economía capitalista, los salarios de los trabajadores son, por un lado, un costo, y por otro lado, son demanda para los empresarios. Vamos a explicarlo nuevamente. Cuando una empresa capitalista paga salarios, desde una perspectiva, en un momento en el tiempo, está incurriendo en costos que detraen, que reducen, que detraen sus ganancias y que reducen su ganancia. Pero por otro lado, al pagar salarios, todo capitalista, todo empresario capitalista está generando demanda de bienes de consumo. Y no solamente demanda de bienes de consumo que tal vez incentive la inversión y la mayor obtención y la mayor producción de bienes de capital. Entonces, esta visión sistémica de los salarios es bien distinta a la visión unilateral desde la perspectiva solamente del empresario o solamente del asalariado. Volvemos, vamos a repetirlo porque es el punto fundamental. Todo depende del tipo de análisis que el economista, el político, el abogado, el jurista, el analista realice. Si decide mirar unilateralmente los salarios o si opta por una visión de todo el sistema económico para poder sacar conclusiones de qué es lo que sucede cuando los salarios aumentan, disminuyen, cuando aumenta el desempleo, disminuye el desempleo. No solamente el caso particular de una empresa que paga salario, el caso particular de un desocupado, sino el impacto en el sistema. Entonces, mirando el sistema, observando el sistema, las conclusiones y las decisiones adquieren otra contextura, otro nivel. Acá cita el trabajo muy interesante, cita una expresión de Marx coincidente. La vamos a leer. Dice Marx: los trabajadores son importantes para el mercado porque son compradores de mercancía. Como vendedores de su mercancía, los trabajadores venden una mercancía que es su fuerza de trabajo. La sociedad capitalista va a tender a restringir el precio de la mercancía que venden de los trabajadores. Es decir, hay una presión a la reducción de los salarios. Esto no es una decisión individual de la empresa, es el mecanismo que el mercado de trabajo impone o introduce para el funcionamiento de las contrataciones salariales. El trabajador
vende fuerza de trabajo y el empleador intenta pagar esa fuerza de trabajo lo mínimo posible. Ahora, ¿qué pasa cuando esto implica señalar una limitante del sistema que va a generar impactos negativos para el propio sistema capitalista? ¿Por qué? Porque esta disminución en el salario implica disminución en el consumo de los trabajadores. Y si no hay consumo, no solamente se debilita la producción de bienes de consumo, también se debilita la inversión. ¿Por qué? Porque señala Marx, en última instancia, la inversión, la producción de maquinarias, la acumulación de capital, va a estar condicionada y va a estar orientada hacia la generación de bienes que se consuman. Entonces, la disminución del consumo va en detrimento de la propia inversión en el largo plazo y de la acumulación de capital. Dicho de otra manera, los salarios son un costo, pero también son un componente de la demanda agregada. Un componente imprescindible de la demanda agregada. ¿Para qué? Para que el empresario pueda no solamente producir y obtener una ganancia, un plusvalor que está en el producto, sino que el empresario lo que necesita, el circuito le impone, el sistema impone, que esa mercancía debe ser vendida, no puede quedar acumulada como stock sin vender, debe ser vendida. ¿Para qué? Para que al ser transformada nuevamente en capital, si volver el dinero que invirtió el capitalista a manos del capitalista posibilita que la ganancia sea líquida y realizada, diríamos, en términos contables. ¿Qué quiere decir? Una ganancia que no está en forma de inventarios, sino que es una ganancia de la cual se puede disponer en forma líquida para, ya sea para reiniciar el proceso de producción o para los otros fines que hemos visto. Si los salarios se deprimen, las mercancías, la producción de bienes de consumo, las mercancías, bienes de consumo, van a quedar sin vender. Y los empresarios capitalistas quedan con sus ganancias pendientes de realización. Esto lo podemos ver también si le damos un vistazo al capítulo 1 del libro de Guerrero, vamos a ver cómo este circuito del capital se comporta. Nosotros ya en algún otro video hemos señalado este carácter de circuito, esta forma circular de comportamiento del flujo de producción, de acumulación en el sistema capitalista. Debemos tener siempre presente esta visión y para esto ayuda mucho la idea del modelo de flujo circular, más allá de las observaciones o de los detalles. Es el modelo más importante para tener siempre en cuenta y separa estos dos momentos ya apelando a la teoría económica marxista, estas dos instancias importantísimas del sistema capitalista, que son la instancia de la producción y la instancia de la realización. Este circuito, si bien es un circuito, es un fluir, un circuito de valor que fluye, valor que va asumiendo distintas formas, primero asume valor de dinero, después este valor dinero se transforma en contratación de trabajadores, capital circulante, materias primas, se comienza a producir, la producción es una forma, los productos generados son otra forma que asume el capital, pero si estos productos generados no pueden ser vendidos,
Entonces tenemos problemas de disrupción, el flujo circular se interrumpe, hay disrupciones en el flujo, y estas disrupciones producen crisis económica. Por eso, la conclusión que se extrae de este trabajo y de todo el esquema, la idea que pretendemos transmitir cuando hablamos del papel del Estado en la economía, es mostrar que ante la evidencia de posibilidad de estas disrupciones que son propias del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque esta contradicción existe, la contradicción en tratar de pagar cada vez menos salario y esa aspiración de pagar menos salario para cumplir con el objetivo de maximizar ganancias, en cada unidad de producción lo que genera es un efecto sistémico de disminución de poder adquisitivo, y esto directamente deprime el consumo. Al deprimirse el consumo, se deprime la demanda agregada y los bienes de consumo no se pueden vender. De manera que este problema es un problema que los estudiosos, no solamente del marxismo, gran cantidad de economistas de diferentes vertientes han analizado. Y se trata de un problema sistémico estructural, no es un problema que se pueda atribuir a una conducta distinta de los trabajadores o de los empresarios. Es un problema estructural, es un problema sistémico. Frente a este problema de la economía pura de mercado, frente a este problema del circuito, caracterizando este problema, analizándolo, resulta más claro observar y entender cómo el Estado puede asumir una posición política de resolver, intervenir y resolver en este problema, con lo cual empieza a construir un sistema de economía mixta a través básicamente de sus instrumentos de política fiscal y más específicamente de la utilización del endeudamiento. Entonces, continuaremos explicando esto para demostrar con más ejemplos y con más detalle esta característica, esta fundamentación.